Feliz sábado. La verdad que una alegría poder ver a muchos amigos que hacía años que no veía. Algunos me reconocieron, otros no. Bueno, hace 40 kilos atrás que no estoy por acá. Así que la verdad que qué lindo es poder estar en la casa de Dios en este día. Muy bien, me presento. Mi nombre es Manuel Flores, soy pastor en la iglesia adventista allá en San Pedro, Misiones. Y me gusta trabajar con las comunidades aborígenes. Ya he trabajado con las comunidades Wichí, Tobas, Pilagá y ahora estoy trabajando con las comunidades guaraní. Así que hoy voy a contarles un poquito de ese trabajo, ¿sí? A ver si logramos colocar la pantalla. Muy bien. El PowerPoint. No, estamos tratando. Bueno, le presento a mi esposa, está allá atrás, saludamos. ¿Sí? Mis dos hijas también me están acompañando, están haciendo también la obra misionera conmigo por aquel lugar. Si me acompaña a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, ¿sí? No vamos a hacer mucha teología de esto, más bien mi idea es poder compartir un testimonio, pero sí quiero darle el fundamento o el marco teológico de lo que vamos a hablar hoy. El capítulo 6 dice entonces, en medio del cielo vi otro ángel que tenía el evangelio eterno para ser predicado a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Es interesante que en este pasaje nosotros podemos encontrar una redundancia, si se quiere, algo extraño. A ver si estamos con... dice, será predicado el evangelio a todo el mundo. Amén. ¿Podría terminar ahí el versículo? Sí, podría terminar ahí, porque en realidad todo lo demás que se menciona está dentro del mundo, ¿sí? Todos los habitantes del mundo. En el original dice todos los que se sientan en el mundo, ¿sí? Todos los que están asentados acá. Ahí ya podría terminar el versículo, porque toda nación ya está incluida en el mundo, toda tribu está incluida en el mundo. Entonces, ¿por qué él dice toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo? ¿Por qué especifica así? Entonces tiene que haber una intencionalidad en este versículo, tiene que haber algo por lo cual está diciendo esto. No le dijo porque le sobraba espacio. Ustedes saben que ellos hacían lo más específico posible. Hay teólogos que creen que es una reminiscencia del estilo profético antiguo, donde la poesía y la profecía se daban en conjunto, como Isaías u otros profetas. No hay evidencia de eso, ¿sí? Pero el hecho de hablar de las naciones nos lleva inmediatamente a pensar en la comisión que Jesús le dio a los discípulos, ¿no? Que sean testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? La palabra etnos, que aparece ahí en su original, quiere decir naciones literalmente, pero no naciones como en el sentido que nosotros nos imaginamos, la nación argentina, uruguaya o paraguaya, porque no existía en su época el concepto de nación. Entonces, ¿a qué se refería con nación? Se refería a todo aquello que no era judío. Tenemos una palabra nosotros parecida, los adventistas le llamamos a la gente que no es adventista, a veces le llamamos a algunas personas, son del mundo, ¿no? Para hacer diferencia de que nosotros no somos del mundo también, ¿no? Pero es un modismo adventista para referirse a aquel que no es bautizado. Ellos hablaban de naciones cuando se referían a aquellos que no eran parte del pueblo de Israel. Siguiendo la comisión de Jesús, a los samaritanos que eran parte también de la herencia. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana que esperaba al Mesías? Sabemos que el Mesías viene pronto, dice una versión. También esperaban, por eso era Judea, Samaria, los primos, y después todas las naciones, hasta lo último de la tierra, ¿sí? Así que cuando habla acá de naciones, está hablando de los no judíos, cosa que le era difícil para los judíos, porque hasta esa época, ustedes se acuerdan, ellos todavía tenían recelo de predicarle a los no judíos. Se enojaron con Pedro por predicarle a los no judíos. Y se admiraron, dice la versión en la Biblia, en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo descendía sobre los no judíos, ¿sí? Entonces se refiere a ellos. Cuando habla de tribus, generalmente en el Apocalipsis, cada vez que se habla de tribus se refiere a aquellos que son de la tribu del pueblo de Israel, ¿sí? Es más, en el capítulo 7, que hace un paralelismo con el capítulo 14, habla de tribus, de las 12 tribus, pero no son las tribus de Israel. Si usted nota, ahí faltan tribus, están agregadas 2 tribus que no son. Entonces, ¿a quiénes representan esas tribus? A todos los que iban a ser sellados, a todos aquellos que iban a conocer el mensaje de Jesús. Y en el mismo capítulo 7 de Apocalipsis dice que era como una multitud como la arena del mar, ¿sí? O sea, no está refiriéndose al pueblo de Israel puntualmente, sino que está refiriéndose ¿a quién?
al pueblo de Dios en su extensión, es decir, la iglesia cristiana también, pero no a la iglesia cristiana ya convertida, sino está refiriendo a aquellos que iban a creer por la palabra de ellos, aquellos que tenían que ser sellados. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, dentro de las naciones, dentro del mundo, existen pequeños grupos familiares, pequeños grupos que crean lazos familiares que forman las tribus. La palabra tribu, según la Real Academia Española, habla justamente de eso. Por ejemplo, las tribus de Israel tenían lazos familiares entre ellos, eran descendientes de Rubén, los hijos de Dan, eran descendientes de alguien. ¿Existen en la actualidad tribus? Sí, existen. Por ejemplo, los gitanos dentro de la Argentina es una tribu, tiene su propia identidad, su propia manera de ver, de hacer las cosas. Existen otras tribus también, las tribus son las comunidades originarias, las tribus aborígenes. ¿Será que Dios nos está pidiendo que vayamos a predicar también y que Dios tiene pueblo dentro de las tribus aborígenes? Sí, no hacía falta decirlo puntualmente porque ya lo había dicho en toda la predicación, pero es una de los avances de la predicación del Evangelio antes de la venida del Señor. Sí, esta es una evidencia de que Dios tenía planeado que se predicase el Evangelio en las comunidades antes de que Él regresase. ¿Usted sabía, quién sabe cuántos años lleva el mensaje adventista acá en Argentina o en Sudamérica? ¿Quién sabe? ¿Uno bueno con las matemáticas? Llevamos 125, 126 años con el mensaje adventista acá en Sudamérica. Desde una pequeña iglesia acá en Crespo Campo, conocemos la historia, se difundió para toda Sudamérica, ¿no? Tenemos iglesias en todas las provincias, en casi todas las localidades. Y yo te hago una pregunta, ¿sabes cuántas iglesias aborígenes hay en Argentina? ¿Quién se anima a tirar un número? Hay 2 millones de aborígenes, ¿sí? Solamente en el noroeste argentino donde yo trabajo, la Sociedad Argentina del Norte. ¿Saben cuántas iglesias aborígenes hay? Existe una congregación guaraní en este momento en la Asociación Argentina del Norte y es la segunda congregación aborigen que existe en la Argentina. O sea, llevamos 127 años y solo existen 2 congregaciones aborígenes en toda la Argentina. O sea, no tenemos un solo miembro mapuche, no tenemos un solo miembro pilagá, ¿no? Uno solo que sea araucano, no tenemos presencia adventista aborigen dentro de Argentina. ¿Será que estamos cumpliendo la misión si no lo hacemos? ¿Será que Jesús va a venir si nosotros no salimos a predicarle puntualmente a ese grupo de personas? La Biblia dice que será predicado a toda tribu, y acá hay algo interesante que no necesitaba decir, toda lengua, toda glosa. Cuando habla de lengua no se refiere a este órgano, sino, sí, en algunos casos sí, pero en este caso puntual no, se refiere a su idioma, ¿sí? Elena de White habla acerca de eso también y dice que el mensaje tiene que ser predicado en todos los idiomas. Perfecto. ¿Saben cuántos idiomas existen en Argentina? Español, por supuesto, nosotros hablamos español, ¿no? Pero existen 15 lenguas más, ¿sí? Que también se hablan en Argentina y en las cuales necesitamos predicar el mensaje del Evangelio. ¿Estamos cumpliendo la misión realmente si no estamos llegando a las comunidades? Es necesario que lo hagamos, familia. Por eso yo hoy vine para acá para hacerte un llamado especial. Necesitamos salir a predicar a las comunidades aborígenes, no solo del norte argentino, sino de toda la Argentina. Ese es el desafío que Dios nos está dando. Yo siempre creí que yo estaba esperando al Señor, pero en realidad el Señor nos está esperando a nosotros. Él ya quiere venir. Ella quiere venir a buscarnos, pero Él está esperando a que se cumpla lo que Él mismo dijo. ¿Quién tiene que predicar? La iglesia. ¿Y a quiénes? A todas las naciones. Perfecto, Señor. Llegamos casi al 90% de todas las naciones del mundo. Pero dentro de esas naciones, a todas las tribus. Señor, llegamos a 2 tribus de la Argentina, de las 25 que hay. Y en cada una de sus lenguas, Señor, predicamos en 3 lenguas diferentes de las 15 que hay en la Argentina. Estamos cerca, Señor, estamos avanzando, Señor. Y la última palabra que se usa es laon, y esta palabra se refiere a pueblo, ¿sí? Entonces se traduce en la Biblia como pueblo, pero acá perdemos algo importantísimo. Esta palabra no se refiere a un pueblo allá en aquel lugar o en aquel otro lugar, como podríamos llegar a interpretar, que acá en Misiones, acá en Entre Ríos, ahí no hay presencia adventista en un pueblo que se llama Aldea Protestante, no hay iglesia en ese lugar. ¿Dios quiere que abramos una iglesia en ese lugar? No.
Sí, Dios quiere que las abramos, pero no ese es el sentido teológico de este término. La palabra pueblo se usa en el Apocalipsis solamente con una sola finalidad, para hablar del pueblo de Dios. Este pueblo está hablando de la gente convertida, está hablando de los miembros de iglesia. Ahora, es como que volvemos a hacer el bucle, ¿no? Dios nos pidió que evangelizásemos, le está hablando a su pueblo para que salga a evangelizar. A todo el mundo, a todas las naciones, a todas las tribus que están dentro de las naciones, en todas sus lenguas, y ahora Él vuelve a decir a vos mismo. O sea, nosotros mismos tenemos que predicarnos entre nosotros, tenemos que salvarnos entre nosotros, o Dios nos está llamando a reconsagrarnos antes de que venga el fin. Y será predicado el Evangelio a todo el mundo, y entonces, ¿qué va a pasar? Vendrá el fin. Pero dentro de ese todo el mundo también estamos nosotros. Dios nos quiere reconvertir al final. Dios nos está diciendo, hay que volver a la fuente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Replantearnos qué es lo que estamos haciendo como iglesia, replanteándome como persona, qué es lo que estoy haciendo para apresurar la venida de Cristo, para hacer la obra que Cristo me pidió que hiciese. Muy bien, hasta acá con la parte teológica. Ahora yo quiero contarte cómo es la vida en las comunidades guaraníes. Esta es Misiones, creo que es muy chiquita la pantalla, se puede ver bien al fondo, ¿sí? Es la tierra que fluye mandioca y miel. ¿Quiénes conocen Misiones de acá? ¿Hay algún misionero? ¿Extraña la tierra colorada? Es hermoso Misiones, ¿sí? La verdad que trabajar allá es un privilegio. He trabajado, también en Formosa, en las comunidades Huichís, Tobas, como les comenté. En cada una de ellas tiene su propia belleza, cada lugar tiene su propia hermosura. Yo nunca he salido al exterior para hacer otra cosa, si no sea predicar, pero si tuviese que ir a algún lado de vacaciones sería en cualquier rincón de Argentina. Argentina es hermosa donde usted la mire. Tiene su diversidad, ¿sí? Ahí en Misiones usted puede ver tucanes, puede ver los pájaros hermosos volando por el cielo. El otro día fue a acompañarnos el pastor Roque Roselot, algunos lo conocen, se fue a acompañarme a la comunidad aborigen de Itapirú. Cuando iba caminando por la selva le salió un gato onza, y uno dice, bueno, un gato es chiquito, no, el gato onza es del tamaño de un perro nomás, pero casi se me lo come al pastor Roque. Así que yo doy gracias a Dios que no se lo comió. Y él encontró un machete en la selva. Encontrar un machete en la selva es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Él encontró un machete en la selva unos metros antes de encontrarse con el gato onza. Así que Dios le dio ese machete para que se defienda. Y si alguna vez se encuentra con un gato onza, no lo encare, porque el gato onza no retrocede, ¿sí? Pero bueno, ahí pudo salir del paso. Acá, hay un oso. Estos son fotos de Ingeniero Juárez, de Formosa, ¿sí? Hay los hermanos que se convirtieron, compartieron la palabra de Dios, eso en Pozo de los Patos. Acá Leo estuvo conmigo acompañándome en aquel lugar. Y los hermanos diezman con lo que tienen. Así que yo estaba recibiendo el diezmo de un hermano. ¿Qué iba a hacer con ese diezmo? ¿No? Lo mando a la asociación. ¿Qué iba a hacer con ese diezmo? Pero ellos ofrecen lo que tienen, ellos comparten la palabra de Dios. Ahí no es una especie en extinción, no se preocupe. El yacaré hay por todos lados, ¿sí? Ese yacaré puntualmente, el yacaré blanco, hay diferentes tipos, ustedes lo conocen, el overo es chiquito, es bravo pero chiquito, el yacaré negro es un poquito más grande, 1,20 m aproximadamente, pero si uno piensa que 70 centímetros eso es pura cabeza y dientes, es de respetar también. Y está el yacaré blanco que es más grande, casi llega a medir 3 metros la especie más grande, y es más ancho que yo, así que es ancho, digamos. Es un animal peligroso solamente cuando tiene cría. Me acuerdo una vez cuando estaban por hacer un bautismo y nos contaron que había llovido y la laguna se llenó y aprovechamos para hacer el bautismo. Y nos dijeron, no, pastor, hay yacaré en el agua. Y yo le dije, ¿cómo vamos a hacer para hacer el bautismo entonces? Porque ahora es cuando. Y dijo, pastor, si usted entra solo, yacaré dice, usted es presa, se lo va a comer. Pero si entran 2, 3, entonces ustedes son cazador, entonces yacaré se va. Así que ahí con Leo y otro hermano más, nos metimos al agua para poder hacer el bautismo. Yo me acuerdo que ellos movían el agua así para que el yacaré se vaya, y yo miraba para todos lados si brillaban los ojitos por algún lado. Yo decía, entra hermano, sale yacaré. Y estaba preocupado, la verdad, por eso, no lo voy a mentir, tenía un poquito de miedo, ¿no? Pero el Señor siempre nos protege, ¿no? Así que es toda una aventura. Esa que ahí es una huella, no se puede llegar a despreciar, pero es una huella de un yaguareté. El yaguareté es el gato más grande que tenemos acá en la Argentina. Es un animal hermoso. Creo que tenemos que aprender más de ese animal. Él imita sonidos. No sé si usted sabía, pero el yaguareté puede imitar a una persona que grita en el monte. Imita pájaros. Y tiene un grito parecido a
no sé, un cordero o algo así, y cuando ruge hace da miedo. Los aborígenes dicen que no tenga miedo del yacaré. Me dicen ellos, si te llega a atacar no te vas a enterar. No vas a sufrir, no, él no te hace sufrir. Un día, había venido un yacareté nuevo a la zona. Ellos tienen su recorrido, no es que están todo el tiempo, no, sino que ellos recorren una zona grande de la selva y empezamos a tener un poquito de miedo, ¿no? Así que hermano Víctor me pidió que lo acompañara, yo íbamos charlando con él, llegué hasta su casa, hasta su choza, hablé con él, ya era de noche, y yo le digo, bueno, ahora yo me vuelvo, le digo, o sea, acompáñame. Y él me dice, no, pastor, vaya tranquilo, el yaguareté no come aborígenes. Yo le digo, yo no soy aborigen, y me dijo, pero parece. Así que con esa confianza me volví a la carpa para quedar, ¿no? El que conoce misiones sabe que cuando llueve misiones, ¿cómo? ¿Se puede salir o no? No, olvídate, ahí te quedaste, donde estás te quedaste. En Misiones, la Tierra Colorada es resbalosa y difícil. Bueno, ahí hay una prueba, ese colectivo se quedó ahí y no salió nunca más, ¿sí? Así que quedó ahí como muestra en la selva de que ese camino hay que respetar, ¿sí? Así que yo hago obra misionera en ese lugar y es difícil poder ir a predicar. Por eso yo entiendo que muchas veces no se vaya a predicar a las aldeas aborígenes, porque los aborígenes viven donde terminan los criollos. Si usted ya visitó a algún hermano en la Picada, vive 10, 15, 20, 40, 50 kilómetros de la Picada, uno ya no tiene ganas de verlo, piense que los aborígenes van a vivir 60 kilómetros más. ¿Sí? Ellos no viven con los criollos, viven fuera del alcance de ellos, de la influencia de ellos. Entonces, es difícil ir a predicar. Así que yo le pedí a Dios, Señor, dame un vehículo para poder ir a las comunidades aborígenes, y el Señor me dio una poderosa 4x4 que anda por ese camino, ¿no? Así que siempre hay una forma de ir a predicar. Esta es la iglesia de Itapirú. La iglesia de Itapirú está conformada de un grupo de hermanos guaraníes. Ahí predicamos en guaraní, ahí se canta en guaraní. ¿Le gustaría cantar una alabanza en guaraní? ¿Le gustaría aprender una? ¿La podemos poner, hermano? ¿Sí? Les comento que nuestro hermano Víctor nos ayudó a traducir muchos coritos adventistas, muchos himnos también al idioma de ellos, porque no es el guaraní de Paraguay. Si alguno conoce el guaraní en Paraguay, no es igual que el guaraní de las comunidades aborígenes. Son diferentes, es una manera diferente de hablar. Es como el portugués y el español, son parecidos, pero no es lo mismo, ¿no? Así que si usted dice, bueno, me acuerdo un pastor me dijo, no, bueno, entonces, pero trae uno de Paraguay que le predique. No es lo mismo, tiene que ser en la lengua de ellos, en el idioma de ellos, ¿no? A ver si logramos. Bueno, generalmente Vivi y Sole me ayuda con ese corito. Número 1. ¿Se puede ver? Aleluya, 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 ya por ahí chupé, ya por ahí chupé. Digan aleluya. A ver, vamos de vuelta. Señor, ñamote Señor, ñamote Señor, ñamote Señor. Amén, hasta ahí lo vaya, ¿no? Familia, es hermoso verlos cantar. Bueno, acá el hermano saludó Maranata, Cristo viene. Nosotros no tenemos la palabra como para poder traducirlo así que la frase es Jesús outa, y ellos responden outandere, quiere decir, viene por ti. Jesús ya viene por ti, ¿sí? Así que yo cuando me vaya le voy a decir así, Jesús outa, ¿sí? Outandere tiene que responder ustedes. ¿Se van a acordar? Viene por ti. Jesús ya viene, Él está viniendo por nosotros, ¿no? Amén. Muy bien, a ver si logramos que funcione acá. Le estoy complicando la vida a José. De paso, José fue mi jefe cuando era estudiante acá. Así que gracias por la paciencia, José. Tenemos también la Biblia traducida al idioma guaraní, al idioma de ellos, así que un culto normal en las comunidades es, yo llego hasta la comunidad junto a todos los hermanos, hacemos una comida en conjunto, entonces cuando se está cocinando la comida generalmente es donde yo aprovecho para poder predicar. Ahí cantamos y luego sí se hace la predicación. Yo predico en español y mi hermano lo traduce al idioma guaraní, ¿sí? Él lo predica en guaraní. Hace un tiempo atrás, cuando vino, ¿se acuerdan la última vez que vino el pastor Luis Goncalves, que hizo un recorrido por toda la Argentina? Él terminó su gira en la selva conmigo allá en la comunidad y él predicó ahí a la comunidad y no le entendieron nada, porque claro, él le hablaba medio español, medio portugués, medio cruzadito y apenas me entienden a mí, así que no lo entendieron a él y quedaron todos ahí esperando, escuchándolo
y después pasó Víctor y él les habló en guaraní y ahí recién ellos reaccionaron, ¿no? Ellos necesitan que se le hable en su propia lengua, ¿sí? Amén. Muy bien. Estos son hermanos wichí. Ellos también se logró traducir himnos, tenemos himnos en idioma wichí, tenemos alabanzas que se pudieron hacer también y tenemos la Biblia en idioma wichí. Esto es un culto normal, si alguna vez te toca hacer como misionero en alguno de estos lugares, ya Leo sabe que tenés que predicar lejos de la fogata, ¿no? Uno siempre busca la fogata por la luz, pero con la luz vienen también los bichitos, ¿no? Y uno está predicando de lo más lindo y después te siente que algo empieza a volar acá en la garganta, ¿no? Y no queda de otra, para adentro nomás. Así que, pura proteína. Bueno, mi esposa que me acompaña siempre, mis hijas me acompañaron siempre a las comunidades, hay espacios que se puede ir en vehículo, hay veces que no se puede, hay que caminar, así que bueno, ahí es donde vamos a compartir de la palabra de Dios. Esa es la iglesia de Itapirú. La iglesia de Itapirú fue la base donde comenzamos a trabajar, pero gracias a ella pudimos llegar a muchas otras comunidades. Saben que los guaraníes, ustedes saben, forman pequeñas tribus, y en esa tribu ellos crean lazos familiares, pero llega el momento en que se casaron entre ellos, entre todos, y ahora pasan a ser parientes, ya no pueden casarse entre ellos, porque ya se volvería casi incesto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace una aldea para poder seguir reproduciéndose? Ellos hacen lazos familiares con otra aldea, ¿sí? Donde empiezan a casarse entre ellos, y luego otra aldea, y forman una aldea nueva, y así ellos forman lo que se llama un tecoa, ¿sí? Parecido a lo que sería una provincia, un conjunto de aldeas, que están distanciadas una de otra en un radio de 35 kilómetros, entre 9 y 15 kilómetros, 12 kilómetros para cada lado en Tecoa, ¿sí? Caminos de selva, donde hay que caminar con machete en mano por el Yaguareté, y donde hay que ir cuidando siempre para compartir de la palabra de Dios con la gente, pero es difícil de llegar porque, ¿saben? Tenemos un problema para predicar en las comunidades aborígenes. Nosotros tenemos el concepto de que vamos y predicamos y la gente va a escuchar y va a aceptar, depende de cómo hayas predicado o no. Pero no es así en las comunidades. En las comunidades el problema es que estamos predicando a la gente que no aceptó el cristianismo por 500 años, porque no quiere aceptar el cristianismo. O sea, ya llegaron los jesuitas por ahí y no les aceptaron. De paso, la comunidad Mbiá, que es la comunidad guaraní, de ahí son 4 ramas, los guaraní, los tupí guaraní, los abá guaraní, los Mbiá guaraní, las 4 ramas diferentes. Los Mbiá son los que se escaparon de la colonización jesuita o de las comunidades que formaron ellos y se metieron en la selva. La palabra guaraní significa guerrero, así que no son gente tranquila, mansa, digamos. Los wichís son más tranquilos en ese sentido, aunque son bravos también, ¿no? Los guaraní no, ellos si tienen que enfrentar, te van a enfrentar y hacen guerras literales entre ellos. Así que el problema de poder entrar a predicar ahí es que los caciques y los chamanes no quieren que se les predique el nombre de Cristo. Yo ya fui a predicar en una aldea que se llama Chafariz, donde el cacique no me dejó predicar. Viajamos muchos kilómetros, llegué con Víctor, hablé con el cacique, le llevé un regalo, le pedí por favor hablar con los hermanos para hacer una predicación ahí en ese lugar y me dijo no. Me dijo, porque el Jesús que usted predica, ese vino solo para los blancos. Y yo le dije, yo también, Jesús vino para todos. Y él me dijo, no se puede predicar acá. Acá nosotros ya tenemos nuestra religión, ya tenemos nuestro Dios. Entonces, nos fuimos con Víctor, empezamos a salir de la aldea y un muchacho que nos acompañaba iba discutiendo con Víctor y yo no se da cuenta, no entiende mucho lo que dicen, pero que la conversación estaba poniéndose tensa, ¿no? Yo estaba un poco preocupado porque quería salir de la aldea lo antes posible, pero Víctor le retrucaba y hablaba con él como queriendo explicarle algo. Finalmente cruzamos el arroyo y salimos del entorno de la aldea y yo le pregunté a Víctor, ¿qué es lo que te preguntaba este muchacho? ¿Qué era? Porque te estabas poniendo nervioso. Y él me dijo así, él me decía, ¿quién es Jesús para que haga tanto problema? Y yo me corrió un frío así por la espalda porque pensé y dije, Misiones es el lugar donde más presencia adventista hay. ¿Usted sabía? En Argentina la concentración mayor adventista la tenemos en Misiones. Y hay en Misiones personas que no saben quién es Jesús. 2000 años después. Que no saben, porque se criaron en la selva, vivieron en las selvas, evitando el contacto con las personas, y no quieren aprender el idioma tampoco. Ellos hablan solo guaraní. Hay muchos que hablan español, ¿no? Por supuesto. Y también hay evangélicos dentro de los guaraníes, pero en su mayoría no. Así que
el método que hicimos para poder llegar al TECOA, al grupo de aldeas, es hacer reuniones en la aldea principal en Itapirú. Esta es una de esas reuniones. Hicimos un encuentro, un camp meeting, sí, un retiro espiritual, como usted quiera llamarlo. Hicimos un encuentro en la comunidad, vinieron de toda la comunidad los que les interesaba. Eso el cacique no me prohibió, que lo lleve afuera de la comunidad. El cacique de la comunidad de Itapirú no me echa de la comunidad porque el 80% de la comunidad es amigo de la iglesia y de ese 80% hay un 40% que es adventista. Y los caciques son elegidos por voto popular, ¿sí? Entonces no me puede echar porque se pondría en contra toda la comunidad. Así que por eso ese es mi sede, mi lugar de trabajo. Y ahí vinieron de Chafarí, de Itapirú, de Ibiraití, de Cheji, de Guavirapotí, de todas las aldeas a encontrarse con nosotros. Hicimos durante 4 días un almuerzo y una cena para cada uno de ellos y ahí predicamos toda la palabra de Dios, el mensaje completo. Me acuerdo que una de las primeras noches que estuve predicando, llegó la gente, la iglesita esa que usted vio debe tener el tamaño de esta plataforma, más chica, y había unas 100 personas adentro, todas amuchaditas, sentados en el suelo porque no tenemos bancos, no es parte de su cultura. Entonces yo prediqué, cantamos, prediqué de nuevo, cantamos, prediqué de nuevo, y ya como las 11 de la noche yo ya estaba cansado y no me daba más la garganta, y le dije a los hermanos, bueno, hermanos, vamos a descansar, mañana seguimos predicando. Y dijeron, bueno, y se acostaron en el suelo ahí. Y yo, claro, no se me había ocurrido que dónde metía 100 personas dentro de la aldea. No hay casas para todos. Así que todos durmieron en la iglesia. Y yo no podía salir porque tenía que pisar unos cuantos. Así que dormí en la iglesia también con ellos. Ahí dormimos. Y ni bien empezó a levantar el sol, nos levantamos y seguimos cantando y preparamos un reviro para poder compartir un rato más de la palabra de Dios. ¿Ya comieron reviro alguna vez? Qué cosa rica, ¿no? Esta es una foto de la aldea de la madrugada en Formosa. Esos son tobas. La comunidad toba es una comunidad, dicen que, en realidad no hay evidencia de esto, pero que es una reminiscencia de las tribus guaraní que escaparon hacia el este después de una guerra que tuvieron entre diferentes facciones de ellos y se asentaron en la zona norte de Formosa y Paraguay. Cuando ellos llegaron hasta ese lugar se encontraron con otra tribu que estaba escapando de la guerra del desierto, pámpidos, que se asentaron en la zona norte también de Formosa, los huichí. Mataco, nosotros lo conocemos como mataco, pero mataco es una mala palabra, es un insulto en realidad, ¿sí? Entonces no le diga mataco, se van a enojar. Pero así lo conocemos, en los diccionarios nuestros aparecen como tales. Los huichí, que significa persona, estaban habitando ya esa zona cuando llegaron los tobas, así que ahí se produjo una guerra. Los huichí eran antropófagos, o sea, eran caníbales, ¿sí? Así que se comían a los tobas. Los tobas son altos, casi 2 metros algunos de ellos, y los huichí son bajitos, más bajitos que yo, flaquitos. Si uno lo ve no le va a tener miedo, pero ellos se comían a los tobas, así que los tobas le tenían miedo a los huichí. Los tobas decidieron, como represalia, en el tiempo de la lanza, cuentan ellos, defenderse de los huichí y tomar ese territorio, y para poder hacerlo y generar el mismo miedo que los huichí les generaban a ellos, se comían solamente las manos de los huichí. Así que, no sé si vos llegaste a ver, Leo, pero el cacique de ahí de la madrugada tenía un collar hecho con los huesitos de las manos de los aborígenes que se habían comido ellos. Sus huesitos así, todo. Así que cuando llegamos a aquel lugar y yo me presenté y yo dije, qué lindo collar. No sabía qué era. Después me contó, ¿no? Y bueno, le pedí permiso para predicar en ese lugar y él me aceptó. El toba es polígamo, tiene varias esposas. Así que una de sus esposas se puso a cocinar y yo estaba hablando con él, prediqué, me acerqué al lado de la olla para ver. No crean que soy curioso ni tampoco como mucho, esto es pura agua. Me acerqué porque si usted va a trabajar con las comunidades aborígenes, cuidado con lo que ellos comen, porque no todo lo que ellos comen podemos comer nosotros. Así que después de que él me contó el significado de todo eso, en aquella olla gigante que él revolvía salió una manito así chiquita, ¿sí? Y yo dije, ay, ¿qué es eso, hermano? Le dije. Me dijo, no se preocupe, no, ya no comemos gente. Es un mono. Ah, más tranquilo, le digo.
Pero yo paso nomás. Cuidado con lo que comen si va a trabajar con ellos, ¿sí? Ellos aceptaron la palabra de Dios y en la madrugada había un templo adventista. Ahí se predicó, se bautizó un lindo grupo de personas, pero el río creció y se llevó el pueblo, el templo, y los hermanos tuvieron que cambiarse de lugar, pero todavía hay tobas adventistas, como también hay wichís adventistas. Bueno, fotos de bautismos que tuvimos en la zona. A mí me corre un poquito el tiempo, ¿sí? No puedo ver acá bien la hora. ¿Qué hora? Perdón, no. Ahí va. Bueno, este es el púlpito que hicimos porque, como yo les conté, los caciques no quieren que se predique en el lugar y nosotros ya habíamos hecho una iglesia en Itapirú, habíamos logrado avanzar hasta hacer una iglesia y teníamos miembros en todas las aldeas de alrededor, pero los caciques y los chamanes se pusieron en pie de guerra, se enojaron por eso. Es más, la primera vez que yo fui a la iglesia, a la comunidad de Yeyí, le pedí permiso al cacique, estaba medio tomado, pero bueno, me dio permiso, prediqué, les prometí que le iba a llevar algunas cositas, unas Biblias que me pidieron algunos que querían conocer de la palabra. Yo le dije, yo voy a volver otra semana y voy a traerles. A los pocos días que yo volví, vino uno de los aborígenes hasta casa y dijo, pastor, no vaya para la aldea, dice, porque el chamán se enteró que usted se fue y se enojó mucho. El chamán dijo que no vaya usted porque solo el día que él se muera usted vaya a predicar ahí. No puede ir para ahí. No, le digo, está bien, no voy a ir a predicar, le digo, pero déjame que yo vaya a darle la Biblia a lo que le prometí que le iba a dar, si no voy a quedar como mentiroso. Y dentro de su cultura yo sé que la palabra es importante. Entonces yo le dije, usted déjeme cumplir con mi palabra, para que no sea yo mentiroso. Entonces yo llego hasta la puerta de la aldea, le dejo la Biblia y me voy. Así que me dijo, bueno, como usted quiera, dice, pero no lo van a dejar entrar. Bueno, yo voy, dejo la Biblia y me vuelvo. Así que llegó el día, llegué con el auto hasta donde pude, se rompió el auto de paso en el camino, llegué hasta el lugar, dejé las Biblias y el hermano me dijo, pase, pastor, vamos a sentarse acá. Nos sentamos debajo de un árbol, empezamos a charlar, llegó un vecino, llegó otro vecino, enseguida uno trajo una olla grande, vamos a hacer una comida para todos, hicimos la comida, llegó más gente y prediqué una vez, prediqué 2 veces, cantamos, alabamos a Dios. Y se hizo la tarde y yo ya me volvía, me regalaron un tucán de paz. Yo con mi tucán, mi señora casi me devuelve con tucán y todo. Y salió el hermano que me dijo que no vaya. Y cuando me despedí de todos, yo estaba saliendo de la aldea, él vino y me dice, pastor, dice. Yo le digo, ¿viste que sí pude predicar? Y mire que me dejaron. Me dice, no, pastor, no sabes lo que pasó, me dice. Porque el chamán dijo, solo el día que yo me muera él va a venir a predicar. Y ayer se murió. Así que ahora toda la gente dice, no, este es más poderoso. Dios abre el camino, no hay imposible para Dios. Así que me prohibieron ir a predicar a las otras aldeas, pero ellos sí van a la aldea de Itapirú para escuchar el mensaje. Ahí el mensaje creció y hicimos la iglesia. Cuando quisimos cortar la madera, porque usted se imagina la selva está llena de madera, ¿no? Uno diría, bueno, no hay problema para hacer una iglesia. Pero también me prohibieron cortar los árboles porque eso es reserva natural. Así que vinieron los guardaparques y dijeron, no se le ocurra poner una motosierra acá porque termina preso. No hay problema. Con hacha. Cortamos los árboles con hacha, se hizo con hacha algunas maderas, tabla. No sé si alguno llegó a hacer alguna vez una tabla con hacha, pero lleva trabajo. Se hizo con madera una parte y con pindó, con la palmera otra parte, porque era muy dura la otra madera. El pindó se corta más fácil, así que cortamos también. Hicimos una parte de la iglesia con madera, otra parte con pindó, y el techo se hace con caña. Así que fuimos a cortar caña y había que pisarla y quebrar la caña para hacer unos manojos para poder colocar como si fuera paja, ¿sí? Ahí estaba tu pastor ahí, en medio de ellos, macheteando, todo transpirado, todos llenos de tierra, y llegaron un grupo de doctores de la iglesia bautista y dijeron así, venimos a compartir la palabra de Dios con ustedes, ¿nos permiten poder hacerlo? Sí, le digo, por supuesto. Me dice, y vino otro que era pastor de la iglesia bautista, dijo, nosotros queremos hablar de la palabra y hacer atención médica. Y como todos me miraban a mí, porque yo era el pastor ahí, todos me miraban a mí, todos los aborígenes me miraban a mí, se acercó el doctor y me dijo así, ¿usted habla español? Y yo le dije, más o menos.
Y digo, sí, sí, vamos a compartir y compartimos ahí de la palabra de Dios. Y bueno, ellos también nos ayudaron un poquito para terminar la iglesia y colocamos el cartel Iglesia Adventista en ese lugar. Y yo estaba feliz, teníamos la primera iglesia adventista en las comunidades guaraní. La primera, desde que el cristianismo llegó a Argentina, se hizo aborigen guaraní, adventista, se hizo ahí en Itapirú. Pero los caciques siguieron insistiendo en que estábamos haciendo mal. Dios nos bendijo y gente de acá de la villa fue a acompañarnos por ahí. Así que ahí está el doctor Cicalo, lo saludamos, doctor, y su gente, su equipo, así que también está acompañándonos. Ellos fueron a hacer una obra especial en aquel lugar. Viendo la necesidad que había en la iglesia y las posibilidades que tenían, ¿se acuerda que yo les mencioné que Roque fue allá, casi me lo come un gatonza? Bueno, él les contó acá al doctor que allá en la aldea había un grupo de gente adventista y el doctor dijo, bueno, vamos a ir a ayudarle, vamos a hacerle letrinas para ellos, duchas para ellos, vamos a hacer la iglesia, vamos a hacer así, vamos a hacer protección de vertiente, vamos a llevarle agua. Yo estaba feliz, ustedes se imaginan, había tenido una ayuda tan grande, así que lo recibimos con todo el cariño del mundo, pero ahí tuvimos problemas porque según los caciques y los antropólogos de la zona, eso no es de su cultura. El aborigen tiene que ir al monte, no puede tener un baño. Letrina no es para el aborigen. Y nos reclamaron por eso. Dijeron que nosotros estábamos pervirtiendo la cultura guaraní porque le estábamos dando duchas a ellos. Hacía frío, el doctor Carlos sabe que hacía mucho frío en ese invierno, y el antropólogo que vino a hablar conmigo, después fueron a hablar a mi casa, me decía así, no, a mi casa no, me decía así, usted está permitiendo la cultura guaraní porque ellos se bañan en el monte, se bañan en el arroyo, dice, ¿por qué usted tiene que poner ducha para ellos? Y yo le dije, mira, vos te bañaste en tu casa con agua caliente y vos querés que mis hermanos se bañen en el agua helada del arroyo, le digo, ¿por qué ellos no tienen derecho a tener un poco de dignidad? O sea, eso no es romper su cultura, eso es cuidar al aborigen, cuidar al hombre, es nuestra prioridad. O son parte de los animales de la selva que ustedes quieren solamente exhibir como tales. Son personas que necesitan medicación, necesitan que se los atiendan, necesitan un baño y una ducha. No estábamos haciendo, no estábamos poniéndole internet, digamos, en la zona, ¿no? Eso es lo que se estaba haciendo. Bueno, ahí hay una fotito es un cuatí, creo que la mayoría conoce lo que es un cuatí. Es como un mapache, digamos, de lo que ven en los dibujitos animados, con el hocico largo, pero que se cree mono, así que anda por los árboles dando vueltas. Cuando llegué había 3 cuatí, lo tenían ahí criando entre ellos, y un día desapareció uno. Y yo le dije, hermano, no se coman los cuatí. La Biblia dice que no debemos comer cuatí. Bueno, unos días después desapareció el otro. Yo le dije, hermano, prediqué de nuevo, le expliqué del régimen pro salud, les hablé, uno cree que yo no le hablé de esto, y le dije, hermano, queda un cuatí, no se lo coman. ¿No se lo van a comer? No lo vamos a comer. ¿Cómo se llama? Chicharrón, dice. Así que bueno, ahí está chicharrón. Supuestamente le picó una víbora y desapareció un día. Creemos que circunstancias misteriosas. Bueno, el Club de Conquistadores, estamos trabajando, no se le puede poner Club de Conquistadores, ustedes saben, ellos son los conquistados supuestamente, así que tiene su propio nombre, Ñaró por Yara, el nombre que significa lo de la selva, lo indomable, lo indómito, ¿sí? Así se llama el Club de Conquistadores en guaraní, para que no nos echaran los guardaparques, ¿no? Bueno, ahí parte de la obra que hizo el doctor y la gente que fue a ayudarnos también. Los chicos que van de la aldea de Itapirú tienen que ir a la escuela hasta Caramelito. La aldea Caramelito queda 6 kilómetros. No, uno se imagina 6 kilómetros, bueno, de acá al Puente Blanco, ida y vuelta. 6 kilómetros en la selva no son así. 6 kilómetros en la selva son así, 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 en medio del monte y de todos los animales que pueden haber, incluyendo ahora que me dijeron que hay un festival de víboras ahí cerca que no se puede caminar. Entonces, 6 kilómetros para los chicos, ¿desanimaría a cualquiera a ir a clase o no? ¿Se te imagina? Mi hija va a 6 cuadras y yo tengo que llevarle el auto. 6 kilómetros para ir, los chicos estaban desanimando, ¿no? Entonces, un chico dijo, de los que fueron a ayudarnos, creo que fue el hijo de Christian Miller, dijo así, bueno, entonces hay que comprarle un caballo. Y se rieron algunos, y yo dije, no, tiene razón el nene. O sea, lo mejor para la tribu es un caballo, porque no tiene combustible, no se pincha una goma, no necesita manutención más que el pasto, y acá hay como que bastante, así que pareció bien un caballo. Y yo dije, Señor, ayúdame a comprar un caballo.
¿Cuándo sale un caballo por acá? ¿Alguien sabe? Bueno, allá en Misiones, un caballo nos salía a 10.000 pesos. Un hermano de iglesia, haciendo precios, nos vendió a 10.000 pesos un caballo. Así que yo le dije, Señor, ayúdame a conseguir 10.000 pesos para comprar ese caballo. Y le pedí a Dios y no aparecía. Pero un hermano me prometió que nos iba a mandar, pero no llegaba por alguna razón. Así que yo busqué, junté, traté de apretar lo más que pude y compré el caballo. ¿Sí? Y yo estaba feliz con el caballo, lo llevé hasta lo más cerca que pude. Y después empezó a complicarse la situación y el Señor me envió esos 10.000 pesos y yo le dije, gracias Señor, porque no vino ni un peso más ni un peso menos, 10.000 justito lo que se había gastado. Así que ya había recuperado esos 10.000 pesos y le dije, Señor, ¿cómo van a ser 11 chicos para ir en un caballo? Va a estar interesante por lo menos. ¿Cómo van a ser 11 chicos para ir en un caballo? Así que le dije, Señor, ayúdame a hacer un carrito. Así que ahí está el carrito, ¿no? Y saqué la cuenta, cuánto sale la madera, cuánto salen los clavos, cuánto sale la cincha, el freno, cuánto saldría la seguridad mínima para que no se desboque el caballo. Y saqué la cuenta y ¿sabe cuánto salía? 10.000 pesos. Ni un peso más, ni un peso más. Así que 10.000 pesos, coloqué ahí y compramos y empezamos a hacer el carrito. Hoy el carrito ya está, el doctor lo va a ver allá. El carrito ya está. Y unos días después, el Señor dijo, tomá los 10.000 pesos que pusiste para el carrito. Y Dios me dio de nuevo los 10.000, ni un peso más, ni un peso menos. Dios es justo, Dios es bueno, Él no te hace faltar, te da lo que hace falta, ¿no? Así que bueno, los doctores y la gente que fue a acompañarnos llevó mucho más que solamente ropa o mercadería y bueno, hacer las duchas. Ellos llevaron cariño. Y eso es algo que no se puede comprar, eso es algo que queda grabado en la mente de nuestros hermanos allá en la comunidad. La gente mira a los aborígenes con un dejo de desprecio, o a veces ni siquiera los mira. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes dónde queda una comunidad aborigen acá en Entre Ríos? ¿Conoces alguna? ¿Hay? Sí hay. ¿Viste alguno? Sí hay. Pero no los vemos. ¿Por qué no los vemos? Cuando me casé con Soledad y cuando me dijo, tengo un ataque al hígado, y tenía patitas ataque al hígado, yo pensé, dije, ¿de dónde vamos a comprar ahora pañales? ¿Dónde vamos a comprar? Acá en la villa no hay. ¿Dónde van a vender eso? Y cuando salí ese día a recorrer, en todos los negocios había. Yo no lo había visto, porque no me interesaba. O sea, era estudiante, no lo había visto, no había percibido que en todos los negocios hay algo para beber. Y cuando me interesó, recién me di cuenta que sí estaba ahí. Cuando vos empieces a mirar, vas a dar cuenta que están ahí, están esperando que les llevemos la palabra de Dios. Esta foto me trae un recuerdo lindo, ¿no? Estos hermanos vinieron de Gualeguaychú a llevar a Ingeniero Juárez donaciones, pero tenían solo calzado para niños. Así que anunciaron, que no les recomiendo que hagan esto, pero ellos anunciaron por la radio que tenían calzado para niños porque dijeron, tenemos bolsas y bolsas, va a alcanzar. Ese día había como 500 niños afuera de la iglesia esperando su calzadito, tendríamos, no sé, unos 100 calzados. Así que hicieron una fila que daba vuelta casi toda la manzana para que vayan entrando a la iglesita. Y había una hermana entregando los calzaditos y vino una abuelita que no hablaba español, hablaba wichí. Y ella le decía que quería calzado. Y la hermana le hablaba en español y le decía que no había calzado para grandes, solamente para niñas. Y entonces la abuelita como que la señora no le entendía, le decía más fuerte y con más entusiasmo que quería un zapatito. Ella estaba descalza y la hermana le decía, pero no hay. Y me dice, pastor, explíquele que no hay para grandes. Así que yo me acerqué a la hermana y le dije, mira, no hay calzado para grandes. Un hermano, un huichí, le explicó y la abuelita se puso a llorar. Y lloraba la abuelita. ¿Y saben lo que hizo la hermana? Se sacó los zapatos y se lo dio. Y después lloraban todos. Pero eso es lo que llevan los hermanos, llevan cariño, llevan ese amor que queda grabado en el corazón de la gente. El zapato no dura para toda la vida, pero ese recuerdo sí. Así que mis hermanos fueron a trabajar e hicieron los baños. Primero iba a ser de materiales, el doctor, la gente compró todos los materiales. Qué manera de acarrear cosas de cemento. Pero no nos dejaron. Vinieron los antropólogos, vino gente de guardaparque, vinieron como 2 camionetas, ¿se acuerdan? Vinieron 2 camionetas. Yo parecía un operativo que venía a buscar a Bin Laden. Y a frenar toda la obra, ¿no? Los guardaparques hicieron una denuncia penal, así que algo más para mi currículum.
por ir a irrumpir en la comunidad guaraní, por hacer estructuras dentro de una propiedad de parque nacional. Así que llamaron a la asociación, si algunos de acá saben lo que significa para un pastor, no un antropólogo, sino que uno de Misiones, uno de Entre Ríos, uno de Buenos Aires, uno de Corrientes, diciendo que me retiren a mí del lugar porque estaba metiéndome dentro de una cultura protegida por nación. Yo ya me veía de pastor en base de Marambio, ¿no? Y decía, Señor, ayúdame a ver cómo hacer para seguir predicando en este lugar. Que Dios abra. Y yo le doy gracias a Dios que tengo un presidente que me defendió en ese momento. No cualquier otro lo hubiese hecho, ¿no? Me corría y se evitaba el problema, pero él. Y una señora, una doctora que no es adventista, de Buenos Aires, se enteró de la situación, que nos estaban sacando el espacio para poder... Es más, tuvimos que suspender toda la obra. Los hermanos venían con el tiempo contado para poder hacer eso y nos estaban suspendiendo todo. Y ella llamó de Buenos Aires, llamó porque era amiga del gobernador de la provincia de Misiones. O sea, no adventista, llamó al gobernador de la provincia de Misiones para decirle cómo puede ser que no le permitan a esta gente ayudar a la comunidad. Eso está mal. O sea, que le prediquen, bueno, está bien, no le permitan que predique, pero dejen que terminen de hacer los baños, las duchas, que terminen de hacer las cosas. Y el gobernador de la provincia llamó al decano de la universidad, de la UNAM, y le dijo, van a cortar con eso porque nos vamos a comer una denuncia, porque hay libertad de culto en la Argentina, no se le puede prohibir. Además la aldea está sobre ruta 15, y en la Argentina hay libre circulación, no podemos cortarle la ruta, o sea, el gobierno no le puede prohibir entrar. Así que el director de la UNAM llamó a los decanos de la Facultad de Antropología y así a los demás y retiraron esa denuncia. El doctor decía, si quiere venir a llevarnos, que nos lleven, mañana salen en todos los diarios. Yo decía, no, que no nos lleven. Pero Dios colocó ahí su mano poderosa, ¿sí? No hay imposible para Dios. Cuando Dios dice, esto se va a hacer, esto se hace. No hay cacique que se ponga en el medio, ni chamán, ni universidad, ni nadie. Cuando Dios abre, ninguno cierra. Terminamos de hacer aquel desafío. De paso, el doctor se va mañana, así que le mandamos saludos para los hermanos. Sí, lleve nuestro saludo, doctor. Mañana ya viaja para allá y va a estar en la comunidad de vuelta. Ya probó el frío, ahora va a probar el calor de Misiones. Nadie cierra la puerta del Señor. El cacique de la comunidad de Caramelito se enojó conmigo porque él fue uno de los que nos echó de la comunidad, no quería que se predique la palabra de Dios, pero la gente de la comunidad venía y te pidió escuchar la palabra de Dios, y su hija vino y escuchó, y ella aceptó el mensaje y se bautizó, a pesar de que el papá le dijo que si vos te bautizás, te vas de la comunidad, que la iba a echar, a ella, a su marido, a sus hijos, lo iba a echar de la comunidad. Para un aborigen esto es muy grave. O sea, no es que te echen de una localidad, es que te sacan de toda la cultura y quedas, no sos criollo, ni tampoco vas a ser recibido con los aborígenes. Así que ella de todas formas decidió aceptar al Señor y me dijo al hermano Víctor, mira, pastor, ella se quiere bautizar, pero pasa esto, pastor, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, si ella se quiere entregar al Señor, no hay nada que cuestionar, que venga y se bautice. Pocos días después, Víctor me dijo, mire, pastor, el cacique de Caramelito lo quiere machetear a usted. Y no es palabra de palabra. O sea, si él dice que te va a machetear, te va a machetear. Entonces, usted no venga, dice el pastor. Dice, no, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a venir, pero no lo voy a avisar cuando vengo. Yo vengo, predico y me voy. Así por un tiempo hasta que él se calme. No, es peligroso, pastor. Digo, no pasa nada. O sea, además, perro que ladra no muerde, dice. No, le dije, ese te sigue. Bueno, fuimos, de todas formas se bautizó ahí la hija, y cuando estábamos acarreando los materiales, esto el doctor no lo sabe, en un momento la camioneta llegaba hasta la mitad de la selva, cargaban los materiales y la camioneta se iba, se volvía. Pero era tan pesado los materiales que la camioneta no llevaba a la gente, sino que nos quedábamos a esperar ahí. Llegó el momento en que toda la camioneta iba para allá y la camioneta iba aplastadita con los materiales, y me dice, creo que fue, bueno, el hermano me dijo así, pastor, ¿lo llevo a usted o llevo una bolsa o 2 bolsas de cemento más? ¿Usted qué dice? Bueno, llevo el cemento. Así que me quedé. Y me quedé en medio de la selva, en el camino, sin nadie,
a unos 8 kilómetros de la aldea de Caramelito. Y estando ahí sentado de lo más tranquilo como uno está, sin pensar en muchas cosas, tratando de descansar, pasó una moto con dos aborígenes de la comunidad de Caramelito. Y se pusieron en la curva, justo era una curva, y pararon ahí. Y yo la saludé todo inocente y después me acordé, estos son los que me quieren machetear. Y yo decía, uy, ahora. Y empecé a mirar para todos lados, ¿no? ¿Para qué lado del monte me iba ahí? Y ellos se quedaron ahí, yo los miraba y yo digo, van a venir, charlamos. Y no venían, se quedaban ahí y es como que no pasa el tiempo, ¿no? ¿Qué van a hacer? Y finalmente se fueron y yo dije, gracias Señor, y no volví a ser más imprudente, no me quedé solo después. Me he quedado con Ricardo, un hermano que es más grandote, ¿no? Para que me cuide. Así que no sin mucha lucha se pudo hacer aquella obra. Se hizo la protección de vertiente, se logró llevar tanques de agua y hoy los hermanos tienen duchas y tienen baños para poder higienizarse y poder tener en ese lugar. Lo que significa no solamente comodidad, porque ellos están acostumbrados ya al monte, es verdad, significa protección, porque las nenas se van al monte y pueden pasar muchas cosas con eso, ¿sí? Hay mucha gente mala y la gente no adventista no los quiere y está buscando constantemente qué hacer en contra de ellos. A la hija de Víctor, puntualmente, no la dejaron terminar de cursar el 7º grado, tuvo que terminar medio aparte nomás para poder terminar su escolaridad porque el cacique no la dejó entrar más a la escuela, porque era hija de Víctor, porque era de los que predicaban el Evangelio. Esta de acá es una iglesia que se hizo en Pozo de los Patos. Ahí estuvimos trabajando con Leo. No sé si fue antes o fue después de que vos estuviste. Fue después. La iglesia hicimos adobe para hacer la iglesia, no teníamos fondos como para variar. Para hacer la iglesia sí que hicimos adobe, pero uno dice, bueno, adobe es fácil, pastor. Hacer adobe en Formosa que no llueve nunca, ¿no? Formosa, cuando fue el diluvio ni se nubló en Formosa. Allá es difícil hacer adobe. Juntamos agua, hicimos adobe, empezamos a levantar. La iglesia tenía casi 1 metro, pero un día casi que se enojó, se emborrachó, otro chamán más se emborrachó también, y fueron y voltearon a patada a la iglesia. A patadas la voltearon. Nosotros salimos, fuimos al costado, el hermano José Sosa agarró un machete y quería defender la iglesia. Y dije, no, pará, le digo, es solamente barro, lo vamos a levantar de nuevo. No es la forma que nosotros tenemos de predicar. Y le decía, pero pastor, dice la iglesia de Dios, es barro, la vamos a levantar de nuevo. Así que bueno, así quedó nuestra iglesia. Pasó, casi que se le pasó la locura, volvimos a hacer los barros y levantamos la iglesia de vuelta, ¿sí? Y en aquella iglesia, creo que foto de la iglesia, en aquella iglesia los hermanos hicieron un adobe y colocaron una espina de vinal. La espina de vinal es una espina de 20 centímetros dura que pincha un camión, ¿sí? En medio de los adobes. Y cuando lo iban haciendo, usted mira la iglesia y se ve como un carpincho, así, lleno de espina alrededor. Y decían así, vengan a patear de vuelta, para que no se volteen la iglesia, ¿no? Así que ahí se predicó. Con el pastor Walter Romero, las predicaciones se hizo ahí. Ahí está la foto del bautismo con Leo. También era flaquito Leo en esa época. Qué lindo es verlo a ellos entregarse al Señor, ¿no? Esta foto puntualmente, bueno, no se ve acá tal vez mucho, pero ¿se acuerdan cuando fue ese el programa este que decíamos, que repartíamos volantes, ese negrito que decía no tenga miedo? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, por todos lados, ¿no? Hicimos carteles para la ruta, me dieron un cartel, yo dije, bueno, esta es la oportunidad de poder algo bonito detrás del bautisterio para hacer el bautismo. Y le di el cartel a los aborígenes para que colocaran el cartel. Yo feliz, voy a mandar la foto a la asociación. Fui para hacer el bautismo y el cartel estaba de cabeza. Y claro, no saben leer, así que le pareció más bonito de ese lado. Así que no pude mandar la foto a la asociación, pero qué lindo recuerdo de ese bautismo, ¿sí? Sí, es difícil trabajar con los chicos en las comunidades, ¿no? Estos puntuales tenían unos arquitos que hacían con una goma y le hacían un clavito afilado en la punta. Y la gracia de ello era, mientras vos predicabas y se aburrían, tiraban la flecha para arriba y todos salían corriendo. Y uno tenía que salir corriendo, no te quedaba de otra. Eso se clavaba en cualquier lado, ¿no? Así que así se predica entre los chicos, estos son wichí, ¿sí? Los chicos. Esa fue la organización de la congregación de Itápiru, de paso la primera congregación guaraní adventista, ¿no? La hicimos en otro lado porque no se podía hacer en ese lugar. Esta se llama Daniela. Estaba
tenía una infección. El médico le dio unos antibióticos, la mandó a la casa, amoxicilina, paracetamol y a la casa. Luego la infección siguió avanzando, tomó los pulmones, paracetamol, a la casa. La infección empezó a tomar parte del cuerpo y yo le saqué esa foto para mandársela a un doctor amigo y le dije, mire doctor, empezó a salir esas manchas así en el cuerpo, ella está muy mal, pero no la internan en el hospital, porque el hospital no es para aborígenes. Entonces el doctor me dijo, ¿esa mancha es para arriba o es para abajo? Y yo le dije, no, es como hundido, para adentro. Me dijo, mira, si es como vos me decís que la infección fue avanzando, eso es sepsis, eso es una enfermedad, ya no hay mucha vuelta para eso. Y así fue, la niña murió poco tiempo después. Es cierto que los aborígenes le tienen miedo a la medicina de los blancos, le tienen miedo, ¿sí? Pasa que también hay que ponerse en el lugar de ellos, ¿no? Ellos llegan, no hablan el idioma, llegan a un hospital, esperan, no saben que tienen que sacar turno o hay que pedir una. Están esperando hasta que alguien se da cuenta que están ahí, los atiende y le dice, y después ellos no pueden explicarle al médico qué es lo que le pasa, porque les cuesta hablar el idioma. Si lo hablan entrecortado y no saben las palabras específicas para poder explicar, me duele los riñones. No, ¿Qué es? ¿Cómo explicar lo que les pasa? Entonces, claro, en ese contexto es difícil que ellos acepten la medicina de los blancos porque no se sienten bien recibidos tampoco. De paso, esto les cuento entre nosotros que no salga de acá. Pero, ¿saben? Dentro de misiones, yo no puedo llevar a los aborígenes a la iglesia adventista porque a mis hermanos adventistas les incomoda. Donde hay aborígenes, todo bien, lo reciben bien, todo bien, pero abren la ventana porque hay un olor, no, se sienten un poquito apartados por su lado, y no lo hacen de malo, es porque es parte de su cultura. Ellos ya se criaron con que los aborígenes por allá, los criollos por acá. Tenemos que romper esa brecha para poder predicar el evangelio para esas personas. Esta es una familia wichí. La desnutrición, la tuberculosis, es la que está matando a las familias wichí. Mientras yo estuve 4 años en Formosa, trabajando con los wichí. Durante esos 4 años yo enterré 14 bebés de mi iglesia, 14 bebés que murieron por tuberculosis, por desnutrición, y no había medicación para ayudarlos. Ese es un nene Toba, ¿sí? Que también falleció lamentablemente, ¿sí? Pero ellos son felices, ellos aprendieron a ser felices a pesar de las circunstancias que les tocó vivir. El chico juega descalzo, juega sin comer, pero juega. Él se divierte. Los chicos están colgados de los árboles, vienen con su flechita, les encanta cantar, les encanta compartir, aprenden rápido. Mi hija le enseñó el ukulele a una nena y en un día sacó 4 canciones. Y cuando volvía la semana siguiente, casi todos los chicos de la aldea tocaban el ukulele, ¿sí? Claro, no hay internet, no hay otra cosa, solamente eso, ¿no? Así compartieron de la palabra de Dios. Cierta vez estaba trabajando ahí en Pozo de los Patos, había ido a predicar a la comunidad wichí. Llegué hasta la comunidad, prediqué. Cuando todo ya había predicado, habíamos cantado para hacer la oración final, yo hago una oración por todos los enfermos. Yo sé que por ahí mucha gente dice, pastor, eso es medio pentecostal. No, o soy yo o es el chamán, así que lo hago yo, ¿sí? Así que oro por los enfermos, le pido a Dios que los sane. Y yo creo en la oración de sanidad. De hecho, yo he visto muchos milagros de sanidad. ¿Usted quiere ver milagros, hermano? Vaya a predicar y los va a ver. Dios no tiene la mano corta. Él obra cuando tiene que obrar, no para darnos gusto a nosotros. Cuando la obra de Dios tiene que ser afianzada, es evidente la mano de Dios, se la puede ver. Pero también creo en los médicos, ¿no? Y hace falta medicación. Y llegué a la casa a la señora y tenía su bebé en brazos, 1 año y medio, muy congestionado. Uno siente que el pecho suena como si fuera que tuviese algo rasposo por dentro, ¿no? Mucha fiebre, él estaba rojo, imagínense, si es aborigen y se lo ve rojo, es que estaba muy rojo. y le digo, mami, vamos a llevarlo al médico. Oramos con él, le digo, pero él necesita remedio, vamos a llevarlo al médico. Sí, me dijo. Así que tenía un Renault 11, en aquella época le compré a Felipe Juez, así que alguno conoció ese auto. Y subimos, tenía 4 aborígenes que siempre iban conmigo para todos lados, así que subió la señora también, su bebé, sus bolsos, sus cosas, y el auto iba todo apachurradito, y bueno, conoce el camino de picada,
20, 30, 40, sin no tener miedo de romperlo. Quedaba unos 20 kilómetros aproximadamente Pozo de los Patos del pueblo, así que íbamos yendo por aquel camino y el bebé tosía y yo iba manejando y me daba cuenta que el bebé estaba mal, así que empecé a acelerar y llegó el momento que la mamá empezó a gritar y gritaba y movía el bebé y yo le pregunté a Hugo Torrico, ¿qué pasa? Y él dijo así, el bebé no respira. Así que paré el auto, bajé del auto, coloqué el bebé arriba del capó, hacía frío en ese tiempo, y para que el calorcito lo ayudase a desbloquear un poco, masajeé el pecho del bebé para que él volviese a tomar, pero no reaccionaba. Y mi señora me enseñó que a veces hay que estimular el vómito para que él tire lo que lo está trancando y él pueda respirar. Así que metí el dedo en su gargantita y él devolvió y tiró moco y sangre, o sea, era verde y rojo. Y agarré, respiró, así que le di a su mamá y agarré el auto y a 80. Todo lo que daba el auto iba saltando y golpeando. Ya se veían las luces del pueblo y el bebé volvió a dejar de respirar. Así que era consciente que no iba a llegar al médico sin que el bebé pasase algo. Así que bajé, lo coloqué arriba del capó, lo masajeé de nuevo, traté de estimular el vómito en él. No reaccionaba y no sabía qué hacer para hacerlo reaccionar. Yo soy pastor, a mí me enseñaron griego, hebreo si querés, pero ¿cómo hago para que ese bebé reaccione? Y la mamá me miraba como pidiéndome que yo haga algo, no sabía qué hacer. Y los hermanos oraban en voz alta ahí pidiendo al Señor que ese bebé reaccione. Y yo sabía lo que había que hacer respiración. Pero yo soy diabético, yo tengo la defensa por el suelo, yo sabía que eso era tuberculosis, yo vi tuberculosis. Yo sabía lo que el bebé tenía. Pero también veía en ese bebé mi propia hija que tenía en ese tiempo la misma edad. Gabriela tenía esa edad, 1 año y medio. Y era como mi hija. Así que coloqué el cuellito para atrás y soplé en su boquita y masajeé y soplé y masajeé. Pero el bebé no reaccionó. Y estuve unos 15 minutos tratando de que ese bebé reaccionase, pero no reaccionó. Así que se lo devolví a su mamá. Y sabe, mamá es mamá, no importa que sea aborigen, alemana o criolla, mamá es mamá. Así que ella lloraba a los gritos y yo no podía decirle algo, así que agarré, se lo devolví, agarramos el auto, llegamos hasta el hospital, el médico, el director, el único médico que había, nos atendió, le hizo el certificado de defunción a la mamá, lo puso literalmente en una bolsa de plástico de supermercado, se lo dio, la mamá lo agarró, me sacó para afuera. El médico me tenía confianza, yo había llevado muchas personas, así que me llevó para afuera y me dijo así, Manuel, vos le hiciste respiración al bebé, ¿no? Y todo manchado de sangre. Sí, le dije, doctor, no sabía qué más hacer para que reaccionara. Me miró y dijo, sos un irresponsable. Vos sabés que vos no podés hacer eso. Si ese nene tiene tuberculosis a esa edad avanzada como está, no se va a salvar. Si yo lo mandé a la comunidad es para que muera ya. Ahora vos me traes la tuberculosis acá. Ahora vos estás enfermo. Vos vas a contagiar a tu esposa, a tu hijo. No tengo medicación para atender un brote de tuberculosis acá en el pueblo chiquito como el que tenemos. Estamos a 500 kilómetros de la capital. ¿Qué hago con vos? Me dice. Te voy a dejar internado. Pero no había cama. Así que me despachó. Dejé a la mamá con su bebé en la casa de un hermano para tratar de conseguir un lugar donde ella quedase. Volví para casa y una cuadra antes de casa, tal vez mi esposa se acuerda, había un árbol grande. Era de noche, pero yo paré ahí porque estaba oscuro y lloré. Y lloré como no había llorado en mi vida. Lloré porque le decía, Señor, ¿para qué me traes acá? Si yo no puedo hacer nada para verlo morir, para verlo pasar hambre, ¿para qué me traes acá? No lo puedo salvar. Y me sentí inútil. Y sentí que no valía lo que estaba haciendo. Bueno, lloré hasta que se me acabó. Llegué a casa, desinfecté el auto lo que pude, me puse aparte. El médico al día siguiente me hizo unas pruebas, me pinchó, no sé lo que hizo, la verdad. Pero no había tuberculosis, así que... Pero yo no me podía sacar ese sabor, ni podía dejar de escuchar a la mamá llorar. No podía dejar de llorar. Y un pastor no sirve si no puede hablar. No podía predicar
No podía ir a ver a los hermanos. Y le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Así que no se me ocurrió otra idea que llamar a mi ministerial, que en ese momento era el pastor Walter Romero. Ustedes lo conocen a Walter, es un hombre de Dios. Así que él me dijo estas palabras que no me voy a olvidar nunca. Me dijo así, mirá Manuel, tal vez no puedas hacer nada por ello acá en la tierra, pero vos no estás para eso. Para eso está el intendente, para eso está Acción Guaraní, o sea, vos no estás para eso, vos lo que tenés, si vos les enseñás a Jesús, si ellos aprenden del Señor, vos cambiaste todo. Vos sabés lo que la Biblia dice, ese bebé un día se va a levantar, un día Dios se lo va a devolver a su mamá, si su mamá está preparada, vos podés prepararla. Lo que vos podés hacer es llevarle a Jesús, y si lo llevás a Jesús, cambiaste todo. Entonces vale la pena lo que estás haciendo. Y yo le creí. Yo no quiero cambiar a los guaraní, no quiero cambiar a los huichí ni a los toba. Ya me acostumbré a comer con ellos en el suelo, a comer con la mano, a dormir en el monte. No quiero cambiarlos. Yo tengo que cambiar para llegar a ellos. Pero si yo les puedo llevar a Jesús, todo cambia para ellos. Su vida es diferente, su objetivo es diferente. Eso es lo que el Señor dice cuando dice a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Yo quiero desafiarte a que me ayudes a llevar este mensaje al pueblo adventista. ¿Qué mensaje, pastor? Necesitamos predicarles a las comunidades originarias, a los pueblos originarios. Necesitamos predicarles a Jesús, porque Jesús no va a venir si nosotros no le predicamos a toda tribu. Necesitamos hacerlo. Y no se va a hacer. El cambio no va a venir de la administración. Tiene que nacer en nosotros como iglesia. Y entonces la administración lo va a hacer. ¿Me van a ayudar con eso? Ayúdenme a orar. Y ojalá alguno pueda venir a acompañarme a ser un misionero por allá. Sí, se meta conmigo en el monte. Y no le prometo que le regalen un tucán, pero un cuatí. Puedan traerse de recuerdo. Dios Sangüeta Joe, Dios te bendiga en idioma toba. Dios Sangüeta Joe. Y Chik Dios Yamejem, en Huichí. Dios te bendiga. Dios los acompañe y me ayuden ustedes a que mucha gente se entere de esta obra, que sí se puede hacer, es una obra posible. Y puede haber adventistas onas, adventistas mapuches, araucanos, adventistas calchaquíes, adventistas en todas las comunidades, para que el mensaje pueda ser predicado ahí. Que Dios les bendiga, querida familia. Muchas gracias por su tiempo.